Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué pecamos? Voy a hacerlo un poco más personal. ¿Por qué peco yo? No es que yo me levante en la mañana pensando, hoy voy a pecar. No es que yo me ponga a pensar, me levante por la mañana y piense, hoy voy a tener un problema con mi mujer. ¿No? O tal vez pensar que si de repente tengo que salir y ir al tráfico y todo, estar ahí, como que todos los conductores van a manejar de forma responsable y que todo va a ser así como en la película de Lego. Todo es increíble. Nuestra visión natural del mundo hace que nosotros nos enfoquemos normalmente más en las cosas malas que en las cosas buenas. Si yo tomo una hoja en blanco y a esa hoja con un marcador negro le hago un punto, y si yo le pregunto a cualquiera, ¿qué ves aquí? Generalmente me van a decir, veo un punto negro. Y sin embargo, ¿qué va a pasar? Va a descartar todo el resto de la hoja que se ve bien. Si usted no se pone a ver en un día normal, la mayor cantidad de cosas que le pasan son buenas. O sea, el hecho de haberse levantado, el hecho de haber podido desayunar, haberse tomado un buen café, y sobre todo si es buen café, ¿no? El poder, el tener salud, el poder ir a dormir con sueño, y son cosas que realmente no valoramos. Y sin embargo, hay tanto por qué estar agradecidos. Y aunque nosotros muchas veces estemos batallando con tantas cosas, pecados, problemas y todo, generalmente la gran mayoría de cosas que nos suceden es por nuestras propias decisiones. Las consecuencias de ellas. Algunas tienen resultados positivos, otras negativos. Sin embargo, cuando se trata de entender a Dios, a veces esperamos entenderlo a Dios completamente para de esa manera poder amarlo. Yo amo a mi esposa. ¿Me la entiendo? No siempre. ¿Cómo empecé a amarla? Cuando ella empezó a revelarse a mí y me permitió conocerla más y más. Y como ella me ama, ella quiere lo mejor para mí de acuerdo a su propia visión del mundo. Entonces, pensemos en Dios. Si Dios me ama a mí, Él quiere lo mejor para mí desde su perspectiva, y su perspectiva es la perfecta, es la mejor. Y dentro de esa perspectiva, Él nos da ciertas advertencias dentro de su palabra, como por ejemplo lo que podemos leer en 1 Corintios 10, del 6 al 10. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Así que no debemos desear lo malo como lo hicieron ellos. No adoren ídolos como lo hicieron algunos de ellos. Y eso quedó registrado en las Escrituras. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó a la diversión. No tengamos relaciones sexuales prohibidas como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco provocan el enojo de Cristo como lo hicieron algunos y murieron mordidos por serpientes. No se quejen contra Dios como lo hicieron algunos y murieron a manos del ángel destructor. Dentro de esta parte de la Escritura podemos ver cómo el pecado empieza como un deseo, antes de convertirse en realidad. Por eso no hay que sorprenderse cuando Jesús dice, donde esté tu tesoro estará tu corazón. Donde esté lo que tú deseas en tu corazón es donde estará tu enfoque. Y también él mismo dice, si uno ve a una mujer y la desea, la ve con ojos de lujuria, ya adulteró con ella en su corazón. Empieza por un deseo. Y aquí nos da algunas advertencias bien puntuales. Lo primero que dice aquí es, no adoren ídolos. Y claro que en el contexto bíblico e histórico podemos pensar,
primer lugar, bueno, está hablando cosas como el becerro de oro, como los diferentes ídolos a los cuales menciona la escritura. Pero un ídolo es cualquier cosa que yo ponga en mi corazón por encima de Dios. Es interesante ver cómo Dios permite, bueno, no sé si tal vez permitirse la palabra adecuada, pero Dios da instrucciones específicas de qué hacer en el momento que uno peca, ¿no? En el pueblo de Israel, eso hizo con el pueblo de Israel. Dio instrucciones específicas, ok, yo soy el creador de ustedes, yo sé que ustedes no son perfectos, yo sé que ustedes se van a equivocar, yo sé que van a pecar, entonces si pecan, ¿qué tienen que hacer? Poner sus sacrificios y todo para que sean redimidos por sus pecados. Sin embargo, yo veo que en la Escritura, cuando el pueblo se entregaba a la adoración a ídolos, ponía a otro sistema de valores por encima de Dios, ¿qué pasaba en ese momento? Llegaban al tal punto que inclusive Dios me permitía que ellos sean conquistados por otros. Pasó con Israel cuando, por ejemplo, David cometió adulterio. Se levantó en la tarde, quién sabe qué pasó haciendo, vio a la vecina y le llamó la atención, cometió adulterio ahí. Y como todo pecado tuvo sus consecuencias, pero el reino permaneció. Él siguió siendo rey. Y el reino permaneció unido. Es más, se lo heredó a su hijo Salomón. E inclusive, en el momento que Salomón se dedica a adorar a otros dioses, es que el Señor le da la advertencia, le dice, tu reino se va a dividir. Y por amor a tu padre no voy a permitir que eso suceda mientras tú vivas. Y así fue. El reino se dividió. Israel, Judá. Después de qué pasó? Después lo de Israel, como está en Segunda de Reyes 17, que en el pueblo de Israel, así mismo, se entregó a la adoración a otros dioses y todo. Vinieron los asirios y ¡pah! Los conquistaron. Y sin embargo, no pudieron conquistar Judá. Judá permaneció como reino. Pero ¿qué pasa? Después, más adelante, uno ve, por ejemplo, en 2 Reyes 25, 150 años después, más o menos, en que Judá también es conquistado, en este caso por los babilonios. Y la Biblia dice que eso pasó porque en el corazón de ellos estaba un sistema de valores por encima de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces, por ejemplo, no pasó algo así cuando David cometió adulterio? Y la explicación es bien sencilla. Porque cuando uno comete algún pecado de cualquier tipo, o sea, que mienta, robe o lo que sea, si se arrepiente y busca a Dios, es que tiene la oportunidad de ser redimido. Pero si en su corazón no está Dios como Señor, entonces, ¿qué necesidad va a tener de buscarlo cuando peca? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros pecamos, y si en nuestro corazón está el podernos arrepentir y buscar a Dios como producto de eso, es que no, en ese momento es que Él nos da su mano y nos levanta. Esa es la diferencia. En cambio, si nosotros ponemos un sistema de valores por encima de Él, entonces, ¿qué necesidad vamos a sentir de arrepentirnos? ¿O cómo vamos a quererlo buscar si Él no es mi Dios? Yo no siento que es mi Dios. Yo no lo tengo en el lugar que debe estar en mi corazón. Entonces, en ese momento, y por eso mismo es que podemos ver aquí, podemos ver en la Biblia, podemos ver en la historia, que en el caso del pueblo de Dios, el Señor permite que sea conquistado porque efectivamente su corazón no estaba con Él. Y como no estaba con Él, no sentía necesidad de arrepentirse. No sentía necesidad de buscar de Él para ser sanado, para ser liberado, para poder cambiar su vida y hacer las cosas como deben de ser. ¿Bien? Vemos entre las advertencias, habla acerca de la inmoralidad sexual. Eso de ahí como que no necesita mayor presentación. Todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, el único contexto correcto para tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y esto incluye todo el bagaje de cosas que sabemos
que están ahí, desde fornicación, adulterio, el estar también en porno y todo eso de ahí. Otra advertencia que puso ahí, no dice poner a prueba a Cristo. En otras versiones dice enojar a Cristo, poner a prueba el amor de Dios. Es tratar de manipularlo a Él. Tratar de buscar que Él haga alguna cosa que yo quiero, sea porque de repente porque me pongo a ayunar, porque me pongo a orar, o me pongo a pensar, porque yo soy hijo de Dios, no me va a pasar nada. Porque yo soy hijo de Dios, puedo tranquilamente, pese a no haberme contagiado de COVID, puedo estar hablando con una persona que está con COVID sin mascarilla porque Dios me protege. Eso es tratar de manipular a Dios, ponerlo a prueba. Y es una advertencia que el apóstol Pablo nos da aquí. Y por último, el quejarnos. El quejarnos contra Dios. La queja no es otra cosa que la alabanza negativa. La queja es el tributo a la ingratitud. Porque cuando uno está agradecido, lo que menos hace es quejarse. O sea, si yo tengo hambre y me dan de comer, aunque la comida no esté tan buena, pero gracias. Me invita a un café que esté bueno. Pues, qué rico. ¿Ya? Uno está agradecido. Entonces la queja no es otra cosa que falta de gratitud. Y todas estas cosas, estos aspectos que acabamos de ver, bloquearon el camino del pueblo de Dios para cumplir su propósito. Y ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué puedo hacer? El Señor Jesús nos da la respuesta. Podemos ver en Juan 16, del 7 al 8. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Más adelante podemos ver que hasta es casi perceptible el dolor en las palabras del Señor cuando dice, los convencerá de pecado porque no creen en mí. Y pensar que Él dice, yo los amo con un amor tan entrañable, un amor hasta la muerte. Voy a dar mi vida por ellos y no creen en mí. Es una mezcla, ¿no?, de tristeza. ¿Por qué no creen en mí si los amo tanto? Y a su vez también una mezcla también de, como dije, de tristeza y alegría, porque por otro lado dice, pero el Espíritu Santo es el que se va a encargar a ustedes de darles la convicción de pecado, de que ustedes se den cuenta de qué es lo que están haciendo mal y de que les pueda mostrar cómo llegar a toda verdad. Que nos muestre qué tenemos que cambiar. Entonces, es como que el Señor dice, bueno, qué dolor tan grande que no crean en mí, pero el Espíritu Santo se va a encargar de que ustedes crean en mí y que ustedes puedan darse cuenta de qué pueden hacer para mejorar. Cuando habla, por ejemplo, de la justicia de Dios, a través de la fe en Jesucristo nos convertimos justos delante de Dios y podemos vivir por fe. Y en esto es lo que tiene que ver esa parte de la justicia de Dios. Reconociendo que mi pecado tiene consecuencias y que yo necesito de su bendita gracia todos los días de mi vida para poder superar mis debilidades. Y por esa justicia que Él permite a la que nosotros tengamos acceso en la cruz, es que nosotros podemos ser transformados y renovados para su gloria. Y por último, el juicio. Habla claramente del juicio venidero, donde va a ser juzgado, obviamente, el enemigo, las naciones, todo un juicio venidero. Es decir, esa esperanza que nosotros tenemos de que en algún momento las cosas se van a poner en orden. Uno de los argumentos más comunes que la gente tiene en contra de Dios es que dice, pero si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta maldad? Yo pregunto algo. Están en un partido de fútbol, un equipo buenísimo, ¿ya?, donde todos los jugadores son súper buenos. ¿Ya?
O no, ¿sabes qué? Mejor pensemos en un equipo de básquetbol, ya un equipo de básquetbol como lo fue el equipo de las Olimpiadas de el 90, y no me acuerdo. ¿Ya? Las Olimpiadas, creo que fue las Olimpiadas de Seúl, donde el equipo de básquetbol de Estados Unidos, lo conocían como el Dream Team, donde ya los que jugaban contra ellos ya sabían que iban a perder. Y terminaba el partido y los que acababan de perder se acercaban a los del Dream Team para pedirles autógrafos, para tomarse fotos con ellos. De repente uno se veían en los partidos que estaban jugando y los jugadores de la banca estaban ahí que tomaban fotos y todo y filmaban y todo. ¿Ya? Y efectivamente ese equipo fue el que se llevó la medalla de oro. Entonces, ¿qué pasa? Están en ese partido y de repente el Dream Team está ganando al otro equipo, así, pensemos, 100-0. Y le está dando una tremenda paliza. Y de repente dice, pero si ya van a ganar, ¿por qué no paran el partido? El partido tiene un tiempo reglamentario y aunque le den tremenda paliza, el partido tiene que cumplir su tiempo reglamentario. Es lo mismo que pasa aquí. Estamos en medio de un mundo en guerra con dos fuerzas. Y es verdad que el Señor gana por recontragoleada. Pero hay un tiempo determinado, un tiempo estipulado, que el mismo Señor Jesús dice, ni los ángeles saben, solo lo sabe mi Padre. Y hay un tiempo determinado. Entonces, por mucho que igual haya una victoria, porque Él nos hizo más que vencedores, hay un tiempo determinado que tiene que pasar. Y mientras pase ese tiempo, es que podemos ver que hay ese desequilibrio y que puedan darse las cosas que son argumentos, que no se dan, son otras cosas que consecuencias de las decisiones. Entonces, si uno se pregunta, ¿por qué? Si Dios es Dios, ¿por qué permite que haya tanta maldad? Es sencillamente porque todavía no es el tiempo en que llegue el balance de todas las cosas. Hay un tiempo de juicio. Y Jesús dijo esto poco antes de morir en la cruz. Y eso es una de las cosas que más me gusta de esta parte de la Biblia de Juan 15, donde se puede destacar y sentir el amor del Señor en sus palabras. ¿Qué le diría yo a mi hijo si yo sé que estoy cerca de morir? Un ejemplo es lo que pasó con David en 1 Reyes 2, del 2 al 3. Tarde o temprano, la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. David sabía que lo mejor que podía decirle a su hijo es: sigue al Señor, obedece sus mandamientos. Es lo mejor, sabía eso, sabía. Y si uno ve, por ejemplo, pese a que Salomón hizo de todo, uno lee en el último capítulo de Eclesiastés, en los últimos versículos, que Salomón le dice algo muy similar a su hijo. Le dice: hijo mío, puedo decir en resumen que lo que uno tiene que hacer es seguir al Señor. Y Jesús dijo todo esto, como lo que leímos hace un momento, desde lo más profundo de su corazón antes de morir. En Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que han de suceder. O sea, aquí el Señor está diciendo: ok, ya ustedes conocen muchas cosas, ustedes saben de sobra las cosas que están mal y que pueden mejorar. Ustedes saben de sobra las cosas que pueden hacer bien. Sin embargo, no los voy a dejar solos. Yo ya no voy a estar en ustedes. Ya les mostré cómo se hace, ya les mostré cómo se cumple la ley de Dios. Pero el Espíritu
es el que va a venir y nos va a guiar a toda verdad. Y así es como nosotros podemos aprender y discernir cuál es la voluntad de Dios y entender la voluntad de Dios en el momento que nosotros decidimos acercarnos a Él. Esa es, desde el principio, el sentido completo de la voluntad de Dios, que no es otra cosa que acercarnos a Él. Espíritu Santo, te ruego que vengas. Que como hemos visto, Señor, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a ti. Permítenos ser lo que debamos ser para tu gloria, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad. Y que aquellas cosas que tenemos que cambiar, tomemos la decisión de cambiarlas. Que aquellas que podemos mejorar, también mejorarlas. Entendemos que es un proceso, y es un proceso continuo, que va a tomar toda la vida. Pero no hay nada mejor que continuar adelante con este proceso tomado de tu mano. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres y porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y estar contigo. Y de ahí, Señor, queremos en nuestros corazones tener la apertura para poder decirte de todo corazón, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y hay cosas que no entiendo, pero yo te amo. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.